Muy buenos Ujú. días, buenas tardes, buenas noches a todos. Estamos en una nueva Solkin Chat. Me encanta, me encanta, me encantan estas charlas con referentes del Solkin. Gracias, Lucho, por estar acá, bueno, por todo lo que venís compartiendo hace tiempo, por hacerte tiempo para que compartamos hoy aquí, por aportar tu mirada, que me parece súper enriquecedora y transformadora. Yo estoy transitando Tuquín, así que, bueno, sentí que era el momento de que nos visitaras, que nos contaras. Y bueno, nada, te doy la bienvenida a mi espacio para que compartamos bueno, lo que nos vaya saliendo compartir en esta charla. Muchas gracias, Marcela. Un abrazo gigante, de verdad que muy feliz de estar aquí contigo. Yo te decía ahora que soy súper tímido, igual me pongo como nervioso, pero en la medida de la conversación nos vamos Nos vamos a soltar. soltando. Sí, Totalmente. Bueno, semilla, ¿no? La semilla tiene ahí esa timidez. Yo es que que, trabajo también es con que flores de sabes, Bach. Sí, decime. te iba a decir, es que sabes, yo soy luna rítmica Ah, roja de la onda encantada de la semilla. mirá, te tenía anotado como semilla cristal. No, luna rítmica roja de la onda encantada de la semilla. O sea, sí Mirá, pertenezco a esa misma familia, sí, mirá. pero Perfecto, perfecto. Por sí, algo es como, así es y es perfecto como sucede. Es sí, el mismo King que justo te iba a decir que yo asocio mucho los sellos a las flores de Bach y para mí la semilla está súper relacionada con Mimulus, que es el de la timidez, ¿no? Los miedos, como sí, quedarme así como en semilla. Y sí, Edward Bach fue semilla rítmica como vos. sí. El mismo Kin, el mismo Kin. Así que bueno. Bueno, nada, tenía ganas de que nos compartieras un poco de tu camino, de que nos cuentes qué te parece a vos, qué es importante. Si me querés hablar de la semilla, de la luna, o tips que tengas que te hacen conectar con esta herramienta, nada, lo vamos charlando como nos vaya gustando, ¿no? Un poco tu camino. A mí me gusta mucho que nos cuenten cómo empezó esto, ¿no? ¿Quién eras antes? ¿Cómo te fuiste transformando a partir de esta herramienta? Perfecto. Mm, Digamos que desde niño fui una persona inquieta espiritualmente hablando, ¿sí? ujú, claro. Estudié en un colegio de padres en la ciudad donde yo vivía y me atrajo mucho en ese sentido la religión, ¿cierto? Que era lo más cercano a la espiritualidad que yo había conocido. Pero rápidamente me salí de ahí Ujú, porque sentía que mi forma de aproximarme a la espiritualidad iba más allá de un dogma que yo iba a seguir, ¿sí? ujú, Sentía que lo que estaba aprendiendo ahí era muy cerrado y yo sentía que mi mente me pedía muchísimo más. Pero en ese instante, estando tan joven, lo que yo hice fue alejarme del todo porque no encontré respuestas ahí, ¿sí? Entonces me alejé. Me dediqué a la matemática, me dediqué a estudiar ingeniería civil, me convertí en calculista, o sea, dentro de la ingeniería civil somos los que nos dedicamos a calcular estructuras metido en un computador todo el día, con números todo el día. Mi trabajo fue todo el tiempo eso, durante muchos años. Después hubo un instante en el que me sentí supremamente vacío, o sea, llegando a los 40 años, yo me sentía completamente vacío, como que decía, la vida no puede ser solo esto, porque al fin es como estoy viviendo, repitiendo un patrón y ujú, ya, pero yo decía, esto tiene que ser algo más, tiene que haber algo más. Empecé una búsqueda, yo he sido siempre, tiendo a quedarme estático, ¿sí? Me acomodo en un sitio y ahí me siento, ahí me ujú, quedo, ¿sí? Entonces mi búsqueda no empezó porque yo busqué, sino porque donde yo trabajaba, mi ex jefe con el que trabajé 22 años decía que yo tenía un temperamento horrible y que él quería que yo mejorara el temperamento. Pero él me decía, yo no le voy a decir directamente, pero yo lo voy a mandar a hacer un taller que a mí me dijeron que servía para eso. Una Mirá, sobrina de él le había dicho eso.
Entonces me mandaron a hacer un taller de programación neurolingüística. ¿Sí? Sí. Un taller de programación neurolingüística que iba más allá porque también se tocaban temas como la canalización, quiénes eran los canalizadores, se hablaba sobre inteligencia emocional, espiritual, etcétera, de un montón de cosas. El taller iba mucho más allá. Era un taller muy largo. El día que yo llegué al taller fue una cosa muy especial porque a mí me preguntaron, pues hicieron una mesa redonda y preguntaron que qué estábamos haciendo ahí, que querían que en esa mesa redonda todos respondiéramos eso. Pero al final yo estaba cumpliendo una responsabilidad laboral, para mí era así. Mando Entonces mi yo jefe. estaba ahí, yo decía, pues es que yo no tengo ninguna expectativa, ni siquiera sé qué es esto. Yo decía, ¿yo dónde estoy? Cuando empecé a ver eso, yo decía, esto tiene un tinte de algo como de crecimiento personal, pensaba yo, porque las preguntas están relacionadas con eso. Lo bueno fue que me tocó como muy al final responder a mí, pero yo Ujú. dije, voy a ser lo más honesto posible. Yo les dije, háganse de cuenta que yo soy un paracaidista que tiraron así del avión y caí aquí. Pues yo la verdad no sé por qué, pero aquí estoy. Lo que sí sé es que soy normalmente muy responsable y aquí me voy a quedar y voy a aprender. O sea, voy a ver qué es lo que vine a aprender y pues lo aprenderé, decía yo. Ahí arranqué todo un proceso de búsqueda hasta que me encontré con la información de Argüelles a través de una chica que lo hacía aquí en Colombia, en Bogotá, que se llamaba Elisa Borges, que no lo hizo más. Y Ujú. después, a través de que te decía ahora, un maestro que yo tuve que no me conoce y yo no he conocido, pero conocí su libro y a través de él llegué mucho a la información, más la información misma de Argüelles. Con mi formación matemática lo hice muy desde la mente, o sea, yo quería encontrar, o sea, obvio la herramienta me atraía, por lo que hablábamos ahora, es una estructura muy sólida, es una estructura muy definida, muy matemática, y eso me generaba la idea de, hay una estructura que yo puedo estudiar y una estructura en la cual yo me puedo soportar, sustentar. Sí, Yo sentí que si hubiese sido de otra manera esto, ¿no? Hablábamos los dos venimos de ciencias que son más bien sí, exactas, entonces mm, necesitábamos para entrar en este mundo más espiritual una herramienta como esta, ¿no? Como la ley del tiempo, como lo que hizo sí, Argüelles, que era matemática, o sea, hacías cálculos y llegabas a un sí, kin y no te podías, o sea, si habías hecho mal la cuenta te podías confundir, pero si no, no te podías confundir. Entonces a mí eso, la verdad que me hizo entrar en este mundo tranquila de que no había nada raro, ¿no? No pasaba nada, está tranquila que está todo, sí, hay números, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que, sí, bueno, para mentes como la nuestra, que venían de toda esa estructura, ¿no? De estudio y más abocado que como una estructura más cuadrada, ¿no? Sin que eso me parezca ni bien ni mal, o sea, como nada, esa estructura que te da sostén. Bueno, y así entramos, ¿no? Yo también entré igual, confiada de es, que no yo, pasaba nada. exactamente, entonces yo entré y comencé a estudiar por mi propia cuenta, porque intenté mucho encontrar talleres, cosas para hacer, no encontraba, y yo No. creo que el universo simplemente me estaba diciendo, es hora de que lo hagas por ti mismo. Ujú. En algún momento lo entendí, empecé a hacerlo, a estudiar, y digamos que me puse como ratón de biblioteca, decimos en Colombia, vean, Claro. a leer libro, así, todo. Y pasó una cosa muy hermosa, porque luego de hacerlo entre 6 meses y un año, a mí eso, yo diría que en ese instante yo lo estaba haciendo muy, cuando yo estaba en la universidad, había sido becado en la universidad, digamos que era una persona que le iba muy bien en todo eso que hacía, en esa parte de asimilar conocimiento. Entonces, eso fue lo que yo comencé a hacer con toda esta información. Pero entre los 6 meses y un año, yo descubrí que no estaba entendiendo nada. Claro. O sea, hubo un instante en el cual yo digo, el universo me llevó a tener la humildad de decir, no estoy entendiendo. Claro. Yo decía, no entiendo, y no entiendo esto para qué es, y no entiendo realmente cómo me va a servir. Yo decía, no entiendo, o sea, pero es que, y yo decía, pero si son números, si es tan fácil de comprender, y Mm, si en algún momento había resuelto cosas tan complejas a nivel numérico, porque ahora algo que es más simple desde las matemáticas que se usa, ¿cómo es posible que no lo pueda entender? ujú. A mi ego le dio duro, pero igual había algo adentro que decía, aquí es, o sea, no te vas a ir.
O sea, yo tenía la sensación de que igual eso, que no me iba a ir. O sea, yo nunca tuve la idea, me voy a ir, lo voy a dejar, no me gustó, yo voy a botar estos libros. No, nunca fue así. O sea, sabía que no estaba entendiendo nada, sabía que sabía que no entendía qué me estaba pasando, porque no lo comprendía, pero sabía que me tenía que quedar. ¿Sí? En ese instante, una amiga cercana me dijo, Lucho, tú que ya sabes tanto de eso, ¿por qué no nos enseñas? Yo tenía un grupo, hay una persona en Colombia que recibió una información súper bonita que se llama Magia del Amor, que se llama Gerardo Smedlin, ¿sí? Ujú, ujú, Él tiene es una información bárbara, son una cantidad impresionante de libros, módulos, con talleres, con ejercicios, con todo lo que tú quieras. Y yo estudié eso como 5 años, ujú. una reunión una vez a la semana de 2 horas, es una información gigante. Sí, Y el tipo era la persona, yo no lo conocí porque él murió antes, pero era una ujú, persona súper amorosa y toda la gente que hablaba de él hablaba con una pasión y con un amor. Entonces, claro, yo estudié eso y al conectar las dos cosas, yo decía, eh, lo que necesito es aprender a sentir esto. claro, bueno. Dijo la Y yo luna. dije, me voy a quedar, sí. Ella me decía, entonces, hazlo como tú lo sientas. Yo la conocí porque nosotros habíamos hecho juntos esta historia de magia del amor. Y todos los compañeros que yo tuve ahí estudiando magia del amor dijeron, nosotros nos queremos unir. Y yo les dije, listo, lo vamos a hacer. Pero ustedes tienen que entender que estamos aprendiendo juntos. Yo Ah, me comprometo a liderar. ¿Sí me mm, entiendes? A liderar, a estudiar antes, a preparar algo y a reunirnos. O sea, yo me comprometo a todo eso, pero ustedes, yo lo voy a hacer porque somos amigos. Les claro, claro, decía, porque si no, no tendría la confianza. Y yo claro. les decía, entonces, lo vamos a hacer porque somos amigos y vamos a estudiar juntos. ¿Sí? Qué lindo. Con ellos arranqué y a partir de ahí comencé a sentir la información de una forma distinta. Claro, claro. Era impresionante como en algunos momentos cosas que yo sabía que había leído, o sea, en algunos momentos a través de palabras que yo decía, me daba cuenta que estaba estableciendo conexiones con cosas que había estudiado antes que no sabía qué eran ni para qué servían y ese universo se comenzó a descifrar. ¿Sí? Ujú. Y de ahí para allá arrancó pues el proceso. Vuelvo y digo, siempre yo me tiendo a quedarme quieto y aparece un angelito que detrás me está moviendo. Después me encontré con esta amiga que te contaba que me dijo, Lucho, pero esto que estás haciendo para poder explicar qué es una carta maya o para qué sirve, ¿por qué no lo hacemos en video y lo montamos en un canal en YouTube para que tú lo puedas compartir a las personas que se van a hacer una lectura contigo? Yo les dije, ah, bueno, sí, me sirve para eso. Después comenzamos a compartir las meditaciones que yo ya llevaba tiempo haciendo sobre los kines diarios del Solkin. Ella me dijo, ¿por qué no les pones voz y las comenzamos a compartir? Yo lo comencé a compartir. Y después de, no sé, 6, 8 meses que tenía el canal, ella un día me preguntó, ¿tú has entrado a tu canal? Y yo le dije, no, yo nunca he entrado. Entonces ella me decía, pero nunca has visto lo que la gente Muy te tímida. coloca ahí. Sí, ella me decía, nunca has visto lo que la gente te pone ahí. Y yo decía, es que mi proceso personal siempre ha sido poderme ver, ¿cierto? Yo no me quería ver, no me quería escuchar. Yo te decía ahora que no me gustaba Sí, oírme grabado. Entonces no me quería ver, no me quería escuchar. Y yo le decía a Lucecita, es que para mí es muy sencillo porque yo simplemente me siento al frente de una pantalla de computador y yo hablo. O claro, sea, claro. yo estoy solo en mi cuarto, solo, no hay nadie. Y para mí es eso. Ujú, Lo que estoy haciendo a través de eso es poniendo en orden mis ideas. Yo le decía, yo aprendí a manejar mucho el PowerPoint porque a través del PowerPoint empecé a hacer cositas con movimiento y para mí era un juego. O sea, claro, yo, claro. alguien un día me preguntó y los videos de las meditaciones diarias son otra cosa, pero digamos los otros videos que yo monto en el canal que no tienen que ver con las meditaciones diarias me preguntaban, ¿de dónde nace el video? Y yo le Ujú, decía, yo no sé. Porque son un montón de ideas que yo comienzo, hazte de cuenta que al frente tengo un lienzo, son un montón de ideas que yo comienzo a vomitar en ese papel. claro, Púnica, hay una claro, cosa allá y yo siento que debe ir una imagen o que debe haber un dibujito o tal cosa. Y yo le digo, al final cuando yo miro, ese coso está lleno de cosas, en un desorden terrible. Al principio me generaba mucha angustia precisamente por mi orden, porque además yo soy Virgo de nacimiento y somos súper perfeccionistas, organizados,
por esa metodología. Entonces a mí al principio eso me impresionaba. Yo les decía, a mí me impresionaba porque yo miraba un papel lleno de un caos, de un desorden, una letra aquí, un dibujo allá, todo superpuesto, pero era muy bonito como en el tiempo, en mi onda encantada, que es onda encantada de la semilla, la de Claro. nacimiento, Ujú, el poder de liderar todo lo que viene de ahí para allá está en la estrella. Y yo entendí a través de ese video de hacer esos videos que así sucedía. Esta ujú. estrella ponía todo eso ahí, ese espacio creativo lo revolvía como si yo fuera un pintor y hacía todo eso ahí una mancha y en algún momento eso se organizaba. Y yo les dije, yo aprendí a confiar en el proceso, que a veces no entendía, pero tú tienes clara la idea de hacia dónde va el video. Yo no, la mayoría de las veces no. Yo comienzo a poner las ideas y yo no sé exactamente cuál es el fin del video o por qué lo estoy haciendo. O sea, la mayor parte de las veces no. Pero yo le dije, pero yo aprendí a soltar eso, porque Está ya bueno. entendí a través de ese proceso de sentir que yo no podía seguirme dejando guiar solo por lo racional. Entendí en ese instante que esa parte racional era la base, el soporte, lo que me daba orden y estructura, lo que me ayudaba a que al final un video hecho tuviera un orden específico que fuera comprensible y entendible Claro, y que que expresara sirviera una para idea, otros. Ujú. eso, que expresara una idea con claridad. Y yo decía, claro, eso me ayuda a todo eso. Pero en el proceso creativo me voy a soltar y voy a ser creativo, voy a permitirme jugar con colores, con rayas, con ideas, con imágenes. Y al final yo decía, yo sé que algo va a salir. O sea, Me aprendí a gusta. conseguir, a tener esa certeza de que algo sí salía. Me gusta escucharte porque me parece que es re importante, o sea, ya tenemos la información de lo, para mí, ¿no? De esto, de todo lo que nos dejó Argüelles, de los 20 sellos, los 13 tonos, de las ondas encantadas, del oráculo, todo eso ya está Sí. y es una hermosa base, lo habíamos hablado el otro día nosotros, es una hermosa base para construir a partir de, ¿no? Como que eh, me gusta esto y siento que es un momento planetario para jugar un poco con esto y ser nosotros, ¿no? Los creativos, tomar eso con compromiso, ese poder que tenemos, esa posibilidad de ser pintores, artistas, que nos ayudan realmente a que podamos conectar con esta herramienta desde cada uno desde un lugar diferente probablemente. O sea, les puede resonar lo que vos decís, pero, o lo que yo digo, pero debería ser como un impulso para que se muevan hacia donde cada uno debe moverse escuchando su corazón o escuchando lo que le da placer o alegría esto, ¿no? Yo me divertía cuando hacía un video, no estaba pensando en cuántas vistas iba a tener, sino que yo lo quería explicar y me divertía cuando lo hacía, o sea, dejaba que la creatividad, que en realidad tu ser tomaba el mando de eso y por eso llega al corazón de las Mm, personas cuando te escuchamos, ¿no? Es eso, mm. es como, no está hablando Lucho desde la mente racional, está hablando el corazón de Lucho, entonces es más fácil que llegue eso por frecuencia. Ahí se me... Así es, yo siempre he creído que José Argüelles, obvio, fue un gran canalizador, Ujú, fue un canalizador magnífico que nos dejó todo yo diría, es como un lienzo de trabajo. Y ujú, yo recuerdo haber leído en alguno de sus libros donde él decía, yo soy el cerrador del ciclo, y yo lo he sentido mucho así. Él cerró el ciclo diciendo, ahí les dejo todo este tapete. ¿Qué tienen que hacer ahora ustedes? Servir de tamices. Yo soy un tamiz para que esa información pase a través mío y a través mío tome una ujú. forma personal. Una forma Total. personal con lo que tú decías, hay personas que resonarán con tu forma y está bien, y hay personas que no resonarán y está perfecto. Sí, Mm, lo importante es que cada uno determine con qué resuena y no, pero yo siempre he sentido lo mismo. Lo más importante es que cada uno en algún momento descubra que también es un tamiz y que también está ujú, llamado a dejar que la información pase a través de él y tome una forma diferente a través de eso. O sea, cuando pasa por ti, por tu corazón, por tu cuerpo, por tu vida, no sé, por todo lo que cada uno de nosotros experimenta en su personalidad,
en su día a día, en su vida cotidiana, algo sale diferente y hay algo ahí que necesita ser escuchado por otros seres humanos. Sí, Ujú. Sí, sí, entonces, sí, total. Sí, totalmente de sí, acuerdo. Incluso no sé si te pasó a vos, yo soy bastante autodidacta, o sea, estudié, creo, 4 o 5 años con un profesor, un viento magnético que amo y le agradezco un montón, mm, porque yo me gusta mucho más escuchar que leer, o sea, leo obviamente, pero me entra mucho mejor la información, o sea, estoy aprendiendo mucho más quizás de vos que si lo estuviera leyendo esta misma entrevista. Me gusta, conecto sí, diferente, o sea, como mucho más profundamente desde lo auditivo yo. Entonces a mí me ayudó muchísimo, bueno, tener un viento que me explicara. Y en ese momento, yo empecé en el 2008, y en ese momento yo, nada, como la verdad que no conocía que había todo un movimiento de la ley del tiempo, ni nada, ni siquiera sí, conocía Argüelles. Yo pensé que éramos, ¿no? Que era algo de la cultura maya, y que éramos como los últimos que estaban estudiando eso, como éramos 5, y yo dije, bueno, sí, no sé, o sea, no tenía ni idea. Cuando empecé con Facebook, empecé a buscar a la gente por sus kines, ¿viste? Yo me había puesto tormenta lunar y digo, a ver, alguien más, qué sé yo, dragón magnético, 260, o sea, estuve así. Cuando terminé con eso, empecé, ¿viste? Con los nombres mayas, por ejemplo, Jun y Mix, K, sí, Ik, X. Entonces, Ik. Entonces, nada, se me abrió un mundo, dije, no somos nosotros 5, hay pero toneladas de personas que están siguiendo esta cuenta, y me maravillé y me encantó, y, y me di cuenta que mi manera de transmitir, como que yo leía la información que antes había muy poquitas cuentas que ponían información sobre eso, pero yo leía y decía, yo no siempre entendía lo que compartían, y eso que hacía 4 años que estaba estudiando, pero no entendía lo que ponían a veces. Entonces, sentí que mi tarea podía ser explicar las cosas a través de los cuentos, a través de nada, de bajar la información a lo más sencillo, que era como yo lo entendí. O sea, no es que, de nuevo, uno no lo hace en general para el otro. Es como yo estaba aprendiendo, buscando un cuento que me calzara con la energía del viento, por ejemplo, ¿no? O de la mano, o de qué sé yo. Y así me sí, divertía. Y, y empecé a, como había estudiado, de nuevo, ¿no? Como muy metódicamente, que era estrella, que era dragón, que era... Y de repente, cuando empecé a hacer lecturas, tenía una persona enfrente, y que una estrella no era un artista, no era que siempre cantaban o dibujaban, pero sí, todos eran muy creativos, por ejemplo, ¿no? O no era estrella, pero tenía la estrella en un tono importante, así como en el mm, 5. Y claro, es como se te empieza a aperturar, pero se empieza a mm, aperturar, como vos decís, desde un tamiz muy personal, muy personal. mm, Empezás a definir los sellos desde tus propias vivencias, ¿no? Yo eh, había un, había un pastelero que hacía las roscas de Pascua, no sé si en Colombia tienen, son sé como... cuáles son las roscas de Pascua, ah, pero nosotros no hacemos. Sí, bueno, hacía unas roscas de Pascua que eran mandalas. Y yo dije, claro, sí, ¿cómo no va a ser así si tiene quien estrella? O sea, no importa a lo que te mm, estés dedicando, él le ponía el arte a eso que estaba haciendo, que era hacer rosca de Pascua, ¿no? Entonces sí, empecé como a abrir esas puertas y a entender que siempre había una manera única con la que, obviamente que tendrán semejanzas, pero que había una manera única con cómo la persona conectaba con su misión de vida, ¿no? Como, bueno, esto, por ejemplo, ¿no? Y miles de cosas más que seguro también te deben haber pasado sí. cuando hacías las lecturas. mm. Yo, por ejemplo, si me dices con respecto a mi kin, que es luna, Ujú. el luna rítmica, a este Sí, glifo de nacimiento, eh, yo toda la vida fui una persona muy sensible, o sea, ujú. podría decir sentimental, Claro, ¿sí? claro.
veía el amor como esta fuerza del corazón que era toda melodramática, telenovelesca, como era, eso era mi historia sobre el amor y sobre las relaciones y sobre los sentimientos. Lloraba supremamente fácil, pero claro, en un principio yo toda la vida observé eso como un obstáculo, como una barrera, como una dificultad, como para mí eso era un problema ser tan sensible, era un problema llorar tan fácil, era un problema que tú y yo podíamos tener una discusión y tú dormías perfectamente y yo no podía dormir en toda la noche porque había discutido y hasta que yo no pudiera aclarar, hasta que yo no pudiera tratar de subsanar lo que había pasado, yo no iba a estar tranquilo porque las emociones se me revolvían y me mantenían esas. Entonces, obvio, tenía problemas estomacales toda la vida y los sigo teniendo igual, porque todo se mueve ahí, todas esas emociones se movían ahí. Entonces, Claro, claro. descubrir ese King Luna y aprenderlo a sentir, me di cuenta que precisamente una de las cosas que más, yo diría, no fue un propósito, porque al principio yo no tuve un propósito de crear un canal, o sea, eso no pasó por mi mente, no fue un propósito, simplemente fue sucediendo, ¿sí? Pero igual después descubrí que a través del canal yo quería, de alguna forma se fue expresando lo que yo sentía, quería darle, yo sea como Luna, seguro me corresponde ayudarle a las personas a darle un flujo a sus emociones y a que circulen. Y yo no puedo ser eso si yo mismo no lo hago, si yo no me expreso exactamente como soy, como yo siento, como yo, sí me entendés, como en la forma en la que yo percibo las cosas, sí. Yo decía, claro, en algunos momentos me de emocionar. Yo tengo videos en los cuales me toca parar porque me puse a llorar y no soy capaz de seguir. Sí, hay cosas donde me han pasado eso y yo digo, al final, siento que mi labor ha sido mucho descubrir que nos hemos dado demasiada importancia personal desde la historia que cada uno tiene y que hay Mm, muchas partes de nuestra historia que nosotros consideramos que deben ser ocultas, que son difíciles, que son tortuosas, que por ejemplo, en el canal en algún momento, en algunos videos, yo sé que lo he dicho, para mí descubrir que yo era gay fue una cosa impresionante. Yo no quería salir de ese closet, me parecía una cosa terrible. Inclusive yo lo aprendí al revés. Cuando yo era niño, pequeño, en mis 13 o 14 años, yo realmente sentí que eso era simplemente una forma de sentir, no más. No le di mayor importancia. Y yo lo comuniqué claro, dentro, al interior de un colegio que era solo de curas. Eso fue un escándalo, eso en un segundo, esa bola se regó, eso se me devolvió un montón de cosas. Me pasaron cosas como hasta uno de estos padres sugiriéndome que yo me debía someter a un tratamiento de electrochoques. no, O sea, cosas muy fuertes. Y lo sí, que yo al principio sentí como una expresión simplemente de lo que yo sentía, ¿cierto? De ser transparente con lo que había dentro de mí, se convirtió en una muralla. O sea, yo fui generando una barrera, me distancié del mundo, me daba mucha dificultad con conectarme con el mundo afuera, porque sentía que lo que yo era no le gustaba al mundo, ¿cierto? claro, claro, Y hay claro, muchas cosas que en toda la vida me fueron llevando a vivir al interior de esa concha, sí. sí. Porque, por ejemplo, nosotros éramos 5 hermanos, pero mis 3 hermanos mayores murieron. Yo Uh, tenía 2 hermanas mayores que murieron en un accidente de tránsito y un tercer hermano que murió pequeño. Y quedamos solo los 2 menores. Yo soy el menor de mi casa. Y a raíz de eso, pues a raíz de todas esas muertes y todo eso, mi familia se descompuso. Mis papás no supieron cómo afrontar eso. Mi mamá se entregó a la depresión, mi papá se entregó al alcohol. Y toda esta situación familiar hacía, unido a lo otro, yo cada vez era más así, más encerrado. En Colombia, por ejemplo, era obligatorio el servicio militar en esa época. Creo que hoy en día no lo es, pero en la época que yo iba a salir del colegio, era obligatorio. Cuando yo quedé seleccionado para irme para allá, que de un grupo de 60 personas apenas éramos 5, los que nos tocó quedarnos ahí, para mí eso fue una cosa terrible. Ver claro, lo que vi, vivir lo que viví allá, yo ponía cada vez más barreras y no sabía claro, cómo salir de ahí. Sí, yo sí sabía que cuando yo me conectaba como con un niño juguetón que había dentro, porque yo siempre toda la vida he sentido que por dentro soy un niño que le encanta jugar. En el ejército un día me dijeron que yo tenía que entretener a los niños en una fiesta de Halloween.
Ah. y que me tenía que conseguir un disfraz. Y yo decía, pero ¿cómo así? Estamos en el ejército, ¿cómo que tengo que ir a entretener a unos niños y que yo me tengo que ir a conseguir un disfraz? ¿Dónde? Si ni siquiera puedo salir. Bueno, al final yo me disfracé de Kiko, este personaje del Chavo Sí. del Ocho. Ujú, ujú, Y fue súper bonito porque eso que era aparentemente esa historia como tan difícil, a partir de ahí yo nunca más fui, te dicen por el apellido y mi apellido es ujú, Restrepo, entonces ujú, me decían el soldado Restrepo. ujú. Cuando hice esto, a partir de ahí nunca más me conoció nadie por eso. Para todo el mundo yo era el soldado Kiko. Sí. Entonces al final yo me convertí, yo era como un chiste de soldado, o sea, como No, este personaje mexicano como Cantinflas, que él hizo una pero película cuando él era soldado, yo claro. me veía así, yo decía, yo soy como un chiste aquí Pero adentro. con buena onda, o sea, como que te Sí, agradecían que vos habías hecho eso. sí, y con todas esas historias te decía, al final yo entendí que a través de ese glifo luna, yo iba a hacer y a transmitir lo que yo sentía, que era lo más importante. O sea, lo que esta información me hace sentir a mí es lo que yo trato de traducir en todo lo que yo hago, lo que yo siento por dentro, lo que estoy viviendo. Obvio, no todo el tiempo hablo como si estuviera hablando de una cosa personal, pero en el fondo siempre estoy hablando de algo personal. Y por eso precisamente Claro. es que todos hagamos esa labor, porque al final tú traduces desde tu historia y yo traduzco desde mi historia. Y lo que tú traduces más lo que yo traduzco más lo que el otro traduce sumado, pues hacen una biblioteca maravillosa, ¿sí o no? Un Ay, montón de cosas para sí, aprender, para... total, ay, qué lindo, qué ser tan hermoso que sos, Lucho. La verdad que me encanta haberte contactado, me encanta que, bueno, nada, que hayamos podido hacer esta entrevista. No sé si querés compartir algo más, algún mensaje, no sé, lo que quieras decir, súper abierto a que te expreses y compartas. Ah, yo diría, o sea, invitaría a las personas de verdad a que traten de sentir esta información en su corazón, Mm, a que ujú, nunca se queden con lo que escuchen a través de un canal, sino que cada vez se tomen más el trabajo de ver qué pasa dentro de ellos y a buscar un canal para expresarlo, para que eso tome forma a través de lo que de la expresión, ¿sí? Porque me parece una cosa hermosísima, me parece que es algo que me ha enseñado tanto, me parece que es algo que me ha dado tanto, eso que al principio no tuve en mi vida, que era un sentido para la vida, que yo te decía que a los 40 sentí que no tenía que la vida no tenía un para qué, ujú. o no había como, yo decía, esto no es ningún misterio, uno nace y se muere y ya se acabó, ¿cierto? En cambio ahora siento, precisamente al tener esta conexión con esto y al permitirme sentir todo lo que he sentido a través de ello, siento que hay un propósito exageradamente mágico en mi vida, en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros, que vale la pena de verdad tener la disciplina, eh, buscar, no cansarse, enamorarse todos los días un poquito más de cada uno de nosotros, expresar amor, relacionarnos, conocernos, vibrar, no sé, que vale la pena todo eso porque en el fondo la vida sí tiene una trascendencia muy linda. Que yo vuelvo y digo, no me interesa saber exactamente qué es, porque no ese es el objetivo, creo yo, darle un sentido exacto que me digan, y a qué es eso que vas a trascender que te genera tanta emoción? Y yo digo, yo no sé, yo no tengo ni idea, pero es que Disfrutar me el genera camino tanta por emoción ahora. y eso, yo decía, yo eso, me hace disfrutar tanto y me hace sentir tan feliz, así como otras veces me hace llorar, como a veces me hace revolcarme y decir, ¿yo qué me está pasando? ¿Qué es esto tan terrible? Mm, O sea, ujú. pasa todo eso en el camino, pero al final, yo digo, me llena de vida, me llena de ganas de vivir, me llena de emoción de vivir, de... Y eso tan sencillo como permitirme, pues eso pasa de una forma tan sencilla como permitirse uno leer ese mandato del King todos los días y comenzar a sentir, ¿y a mí qué me dice? ¿Qué es Mm, esto para mí? ¿Yo qué siento? sí, sí, un Y ya. 100 de acuerdo. Total, total. Sí, o Mm, sea, es sincronizar con la energía diaria, no solo con nuestro kin, sino como esa tarea. eh, yo creo que incluso sincronizar con la energía diaria, como hacer como esta reflexión de cómo pasé yo este día, qué desafíos me trajo, qué sentí, qué pensé, qué creé,
qué cosa me desestabilizó, me parece casi que más importante a veces que conectar con tu propio kin, porque en realidad se dan naturalmente Sí, la conexión con tu kin cuando vos estás siguiendo la sí, energía diaria. Siento que es como un camino de dos vías. Pero si vos te sincronizás, sabes en qué día estás, reflexionás a la noche, o sea, te tomás ese instante es para vos, es un instante donde vas incorporando poco a poco. Esta es una herramienta que no se puede aprender, como vos dijiste, en 2 días, en un curso de 2 días, mm, sino que es vivirla. O sea, vos podés tomar los cursos que mm, quieras, pero después hay que pasarlo por uno. O sea, si no lo pasaste por uno, vas a decir, ay, no entiendo bien qué es lo que me trae esto, ¿no? Entonces me parece que 100% de acuerdo con lo que estás compartiendo. Y mira qué loco, no es el día que va a salir la grabación esta y la voy a compartir, pero sí el día que lo estamos grabando, que es Luna 7, que es tu revolución, como el tránsito que tenías sí, a tus 40 años. Así que sí, no por eso también a mí me gusta, ¿no? Porque todo el tiempo me está confirmando que las cosas están todas sincronizadas, que hay como un tejido mm, invisible donde, bueno, hace un montón que yo te había escrito, pero hoy era el momento perfecto para hacer esto, para conocerte en profundidad, para abrazar tu energía, para agradecerte por el trabajo que llevas haciendo, porque me parece que es importante que todas las voces estemos, que hagamos como esta hermandad de escucharnos, de aprender. Hoy aprendí un montón, así que te lo súper agradezco, de corazón. ah, tan bella. Muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad. A Muy vos, a bonito haber vos. estado aquí contigo en este espacio. Gracias, gracias, gracias. Y bueno,